sido un tema tan desafiante que tanto la izquierda hoy día mucho menos ha sido capaz de reconocer en su justa dimensión, reconocer los derechos colectivos de los pueblos de las comunidades afrodescendientes. Y es un tema que independientemente ha estado vinculado a un proceso de invisibilización. O sea, independientemente que los afrodescendientes constituimos hoy en día alrededor de 160 millones de población, sin embargo, todavía en algunos países como es el nuestro, República Dominicana, donde somos la mayoría, nos hacen pensar como si fuéramos una minoría. Y esos son de los aspectos que están clarísimos, pero además de eso, hoy en día, dentro de ese contexto que estamos hablando, la creación y la construcción de los procesos de identidad nos sitúan en una pirámide social donde el afrodescendiente todavía no adquiere una ciudadanía plena. Y esa ciudadanía plena va a incidir también en ese proceso de construcción al interior de los territorios. Y hoy en día, cuando nosotros estamos hablando y nosotras de justicia climática, queremos también vincularlo a la justicia racial. Porque si bien es cierto, cuando hablamos que América Latina es uno de los continentes o el continente más desigual que existe en el mundo, porque hay una lógica desde el poder y es que se privatizan las ganancias, pero las pérdidas se socializan. Entonces, si nos damos cuenta, el porcentaje de la población afrodescendiente de alrededor de un 25, se sitúa en un 21%, el rostro de la pobreza, de la desigualdad, se va a verificar justamente, y ahí están las estadísticas como tal. Incluso tenemos inconvenientes con las estadísticas frente a lo que es la visibilización. Pero hay un tema muy importante. En términos, hoy en día se está definiendo que tiene una articulación y los impactos del cambio climático en las comunidades afrodescendientes, tenemos que verla con una perspectiva de manera diferenciada. O sea, si bien es cierto que hoy el mundo vive una emergencia climática, pero esa emergencia climática no se manifiesta de manera igual. Como también que se está hablando de los procesos de consulta, hoy en día, justamente, ni en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay un reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Recientemente vamos a tener lo que es la COP16 de la Convención de Biodiversidad en Colombia, y sin embargo, tampoco hay una visibilidad de los pueblos afrodescendientes. O sea, que estamos hablando de una exclusión que tiene mucho que ver para la construcción y el proceso de esas identidades, pero también de disfrutar de una ciudadanía crítica en igualdad de condiciones. Y muchas veces estamos hablando de pluralidad, de multiculturalidad, de cómo están constituidos nuestros estados, y muchas veces hay cuestiones que se definen en los papeles, pero en términos de las prácticas políticas, de las prácticas culturales, no hay real y efectivamente un reconocimiento y la posibilidad del beneficio de la participación política sobre todo. Y nos vamos a dar cuenta cuando vemos, en el caso de mi país, porque tengo derecho a hablar mal de él, en agosto, cuando se constituye el gobierno, 32 ministerios, más de un 80% de población afrodescendiente, y ninguno eran negros, ninguno eran afrodescendientes. Y no es porque no tienen capacidades, es por el tema del racismo estructural. Y hoy en día, en términos de justicia climática, la justicia climática tiene que estar articulada con la justicia social, con la justicia económica, con la justicia cultural, porque la gran demanda de nuestro pueblo es que tiene que haber una reparación. Pero también hay que reconocer que el tema del cambio climático es producto de un modelo económico extractivista, y que los verdaderos responsables son los países del norte, y que nosotros tenemos que plantear una reparación, y que una responsabilidad de un modelo económico neocolonial. Pero además de eso, es un tema que lo de justicia climática, también como el racismo, tiene que tener un nivel de radicalidad. O sea, es un problema también de cambio de modelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío. Definitivamente esa frase cala de nos hacen pensar como si fuésemos una minoría, y realmente
no solamente ocurre en República Dominicana, ocurre en cada uno de los países. Y creo que hablar de esa justicia climática aunada a la justicia racial está también muy intrínseca en la vida de los compañeros bolivianos. Y aquí la compañera Debbie, en una jornada que tuvimos, ella hacía un análisis muy amplio sobre las naciones indígenas que estaban establecidas en la Constitución de Bolivia. Y creo que hablar de esa consolidación del Estado plurinacional desde una lucha o resistencia de las naciones indígenas, sería muy oportuno escuchar al compañero Ramiro Jorge Cucho para que nos pueda comentar sobre esto. Muchas gracias. Primero que nada, queremos saludar a todos nuestros hermanos panelistas que representan a diferentes países, diferentes pueblos. También queremos saludar a todos ustedes, pues recordar los 15 años de un golpe de Estado sangriento. La lucha que ustedes tienen también es nuestra lucha. Somos pueblos, somos países sometidos a un imperio que siempre ha sometido al pueblo indígena originario campesino. Y esa lucha nos une, esa lucha es nuestra integración. Por eso es muy importante recordar la historia. Mi nombre es Ramiro Jorge Cucho, soy máxima autoridad indígena originaria del Consejo de Gobierno de Ayllus y Marcas del Collasuyo, Conamaj, Bolivia. También somos parte del Consejo de Gobierno del Tahuantinsuyo, que aglutinamos como pueblos indígenas originarios de Colombia, Ecuador, parte de Argentina, Chile, Bolivia, que ancestralmente, milenariamente, hemos revalorizado esa identidad cultural. Por eso recordamos y nos sumamos a un 28 de junio donde ha sido una masacre sanguinaria. Hemos participado esta mañana en el recordatorio de 15 años de un golpe de Estado nefasto. También nosotros, de donde venimos, del Estado plurinacional de Bolivia, hemos sido sometidos durante golpes de Estado de los gobiernos de facto desde la República. Por eso queremos ver el tema de la plurinacionalidad, que es muy importante para nuestros pueblos, que es muy importante para consolidar el verdadero desarrollo, la integración para nuestros pueblos de toda Sudamérica, de todos nuestros hermanos Latinoamérica. Y para ello, ¿qué es lo más importante? Hay unas palabras que decía una hermana: para poder consolidar un Estado plurinacional, primeramente nos debemos preguntar quiénes somos, dónde vamos y con quiénes vamos, de dónde venimos. Esas 4 palabras debemos preguntarnos todos nosotros. Y para consolidar un gobierno de la misma manera. Y estos aspectos muy importantes para consolidar un Estado plurinacional basado en un sistema que es muy importante de la vivencia de nuestros pueblos. Esos principios y valores que es: no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo, no seas traidor. Eso es el sistema de nuestra vivencia, de nuestros pueblos. Bajo esa vivencia hemos consolidado un Estado plurinacional en Bolivia.
el 2006, por primera vez en la historia, consolidamos un gobierno indígena originario a la cabeza de nuestro hermano Evo, y desde ahí empezamos a cambiar con el voto popular del pueblo boliviano, cuando nuestras naciones y pueblo indígena originario se unifican para consolidar un gobierno por primera vez en Sudamérica, un hermano indígena que es nuestro hermano Evo Morales Ayma. A partir de eso, no ha sido fácil implementar políticas de nuestra vivencia ancestral milenariamente. Así como el pueblo hondureño y otros pueblos piden reformas constitucionales, nueva constitución, en Bolivia el 2006-2007 lanzamos la Asamblea Constituyente, de cambiar de una república a un Estado plurinacional. El 2009, por primera vez en la historia, promulgamos una constitución que reconoce a nuestras naciones y pueblo indígena originario como un Estado plurinacional de Bolivia. ¿Pero qué es lo que nos reconoce? Reconoce a nuestras 36 nacionalidades de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, reconoce nuestra libre autodeterminación de nuestros pueblos, reconoce nuestro sistema de administración de justicia, reconoce nuestra autonomía indígena originaria campesina y reconoce este vestimenta, reconoce este símbolo de autoridad originaria que nosotros milenariamente, ancestralmente, siempre hemos practicado. El hecho de que nosotros hoy estemos portando este símbolo de autoridad originaria es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vivencia. Y eso es el verdadero Estado plurinacional de Bolivia, donde entramos en la administración de justicia, de una justicia a una justicia plural, que reconoce la verdadera administración de una justicia basado en esos principios y valores. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo, no seas traidor. Esos son los principios de administración de justicia. Esos son los principios de administrar una nación y un pueblo indígena originario, y estos principios se han constituido en nuestra Constitución. Aquellos países que administran estados, aquellos gobiernos que administran gobiernos, si no aplican estos principios y valores, obviamente que se corrompen. Hay gobiernos que son corruptos. Hay gobiernos que no practican y traicionan a ese principio y valor. Y por eso es muy importante un verdadero Estado plurinacional se base en esos principios y valores, que es muy importante. Hemos implementado nuestra propia forma de vivencia en el sistema de administración económico, nuestra propia forma de administración en el tema de salud, en el tema educativo. Y esos principios son parte de lo que es la plurinacionalidad. Compartimos vivencias, compartimos lenguas indígenas originarias, compartimos nuestra identidad cultural, pero en Sudamérica no podemos implementar lo que es la plurinacionalidad. Chile ha querido implementar lo que es la plurinacionalidad en su constitución, y otros países. Pero ¿cuál es el factor que nos obstaculiza? Son los imperios que no dejan el reconocimiento a nuestras naciones y pueblos indígenas originarios. Tenemos normativas internacionales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas, pero hay un factor donde nos dice:
cuando nosotros somos dueños legítimos de nuestra tierra y territorio, primero tenemos que consultar nosotros al Estado, cuando ellos deberían consultarnos. Porque nosotros somos dueños de tierra y territorio. Cuando vienen empresas transnacionales, extranjeras, las empresas, en vez de consultar al verdadero dueño, que es de una nación, pueblo indígena originario, el indígena que es dueño primero tiene que ir a consultar al Estado. De eso se trata, que un proyecto de ley que también vamos trabajando en la consulta libre e informada, que es muy importante para nuestros pueblos. Y desde ahí empieza el sometimiento a saquear nuestro recurso natural, a saquear, y luego nos dejan contaminación. Y esa lucha, hermanas y hermanos, es parte de todos nosotros, de nuestros pueblos. Y esa lucha nos unifica, nos dignifica. Y como Estado plurinacional de Bolivia, ¿cómo consolidamos y llegar más allá? ¿Cómo implementamos esas políticas en un Estado central? ¿Cómo aplicamos nuestras políticas de nuestro sistema de vivencia en una constitución, en nuestras normas y procedimientos de la ley? Y eso tiene que ser de parte de todas nuestras organizaciones sociales que tenemos en nuestros diferentes países. Nosotros queremos decirles que después de haber consolidado nuestro Estado plurinacional de Bolivia, hemos avanzado muchísimo en el tema educativo, político, orgánico. Así como ustedes han sufrido un golpe de Estado nefasto, también nosotros hemos sufrido un golpe de Estado nefasto en la gestión 2019, donde han acribillado al pueblo boliviano, donde han masacrado al movimiento indígena originario campesino, donde han desestabilizado la economía del país, y no simplemente en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, en otros países de la misma manera. Y eso es orquestado desde el imperio capitalista, porque no quieren que los pueblos indígenas, originarios, campesinos, nos autogobernemos. Y el autogobierno es parte de un Estado plurinacional de Bolivia. Que nosotros administremos nuestros estados basados en nuestros principios y valores. Y hoy me enorgullece de haberle conocido a una presidenta mujer digna, parte de un pueblo indígena originario campesino, que hoy recordamos ese golpe de Estado nefasto. Un orgullo ver esa unidad de lucha y liberación. Un orgullo ver a otros presidentes que tienen esa lucha de liberación de nuestros pueblos, porque nuestros pueblos, nuestras organizaciones sociales, si lo orgánico lo destrozan, lo político también va a estar medio tembleque, lo político también va a estar destrozado. Así como han destrozado a nuestras organizaciones sociales orgánicamente, lo político no va a haber. El pilar fundamental para construir ese Estado plurinacional de Bolivia es el fortalecimiento orgánico a nuestras organizaciones sociales, que es muy importante para llevar el desarrollo de un país. Pero ¿qué es lo que hace el imperio? Destrozar, descuartizar. Así como los españoles, la colonia ha llegado, nos han destrozado, nos han descuartizado, han saqueado nuestros recursos naturales. De la misma manera, el imperio sigue con ese camino de destrozar, de dividirnos, descuartizarnos al movimiento indígena originario campesino. Y por eso, hermanas y hermanos, decimos que la lucha que ustedes tienen como República de Honduras es también nuestra lucha. Nuestros hermanos que están presentes de partidos políticos de izquierda también son nuestros hermanos que tienen una sola lucha de liberarnos del imperio capitalista, de liberarnos de ese imperio que saquea, destroza a nuestros recursos naturales.
Y Bolivia ha tenido un líder indígena originario campesino que ha llevado a la bonanza económica, que ha llevado a dignificar nuestros pueblos indígenas originarios, que ha llevado a una estabilidad económica y que ha dignificado este símbolo de autoridad originaria. Y ese gran líder es, hermanas y hermanos, nuestro comandante Evo Morales Ayma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos hablar mucho más allá. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por la hospitalidad y por todo. Saludar a mi país, a mi Estado plurinacional de Bolivia, a mis naciones y pueblo indígena originario. Que sea pues un callaya para todos nosotros y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cucho, por esta digna intervención del pueblo bolivariano que definitivamente se ve representada en esa voz de lucha. Y algo en esa intervención es hablar reiterativamente de ese daño, de esa lesividad que causan los golpes de Estado. Nosotros fue en el 2009 y el pueblo bolivariano en el 2019. Es más reciente. Significa que lo que para nosotros son ahorita hematomas, para ellos todavía son heridas abiertas y muy profundas. ¿Y qué es lo que causa un golpe de Estado? Genocidio, desplazamiento, hambre, rompimiento del tejido social, las familias, porque aquí se hablan de las familias de la urbanidad, de la familia mestiza, pero si ustedes ven el Código de Familia no aborda realmente esas otras familias que están ahí. Y estos elementos muy complejos son parte del quehacer en un país hermano colombiano. Desplazamiento, genocidio. Creo que el compañero Joanes Rivas, que es además de especialista en derechos humanos, vive el día a día de esta problemática. No voy a quitarle más tiempo para dejar que él nos pueda hablar sobre esa experiencia de las comunidades afrocolombianas. 10 minutos. Bueno, antes de comenzar, voy a comenzar con una frase de Luis Brito García, la cual dice lo siguiente: mientras la política no asegure la liberación cultural de nuestra América, la cultura deberá abrir el camino para la liberación política. Y cuando digo esto, es parte de esa lucha que los movimientos afros e indígenas, tal como lo señaló el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, venimos dando mucho antes del proceso colonial y posterior al proceso colonial. Igualmente, nosotros desde esa lucha que damos, desde ese sitio de enunciación, nosotros prácticamente alfabetizamos a los procesos de izquierda que ha parido América Latina, porque en sus programas no incluyen el componente étnico-racial. Y eso es triste, porque ellos se reclaman que son las revoluciones que van a ser los grandes cambios de la sociedad, pero son grandes cambios sin nosotros. Por eso, en el marco de ese planteamiento inicial que realizo, digo que la estancia nuestra aquí, en este continente, problematizó lo que es la teoría del Estado. Los contractualistas que ustedes conocen, John Locke, el mismo Montesquieu, el mismo Hans Kelsen, que nos hablan de Estado, verdaderamente ellos en esa visión fue una visión corta, porque dice de manera concreta el barón de Montesquieu que cuando se crea el Estado es cuando
parte de esos ciudadanos se despojan de esa parte de libertad que tienen para darle paso a crear esa figura jurídica llamada Estado. Entonces, si es así, ¿cómo si se crean los estados van a administrar sin nosotros? No van a entender que en el curso de esa creación, de esa figura jurídica llamada Estado, también hay unos sujetos que gozan de derecho de especial protección y en efecto hacen parte de una ciudadanía diversa que está fuera de la lógica monocultural del diseño del Estado, y entonces ese Estado no puede ser un Estado monocultural. Y eso en sí mismo también problematiza la teoría crítica del derecho, que pensó dar un cambio de postura con respecto a todo esto que estoy señalando, e incluso sobre esta misma lógica ellos quisieron disque darle derecho a todas las facciones de la sociedad. Pero por eso digo, este es el gran escollo de todas las revoluciones de América Latina y el Caribe, por qué no decir del mundo. Por eso yo siento que este espacio, esta conferencia es la conferencia más importante de todo este evento, tanto del Foro de Sao Paulo como de la CELAC Social y todo lo que ustedes han escuchado. Este es el verdadero evento majestuoso, de mayor calibre, porque pretende sensibilizar, alfabetizar a las izquierdas que no entienden esto, e incluso a los mismos cientistas sociales que se han creído que tienen todo el poder para definir y delinear cuál tiene que ser el quehacer de los estados, pero no han llegado y no han identificado que verdaderamente el cambio de los estados es paritario a partir de que se incluye, se tiene en cuenta estas ciudadanías diversas. Y la visión también que los mismos cientistas sociales nos dijeron a nosotros, supuestamente, que hay un neoconstitucionalismo. Ese no es neoconstitucionalismo. Ese es un constitucionalismo intercultural. ¿Por qué es un constitucionalismo intercultural? Porque esa nueva visión del derecho nace a través de las exigencias que hacen los pueblos milenarios, los pueblos étnicos, en el marco de las movilizaciones sociales. Entonces, no es neoconstitucionalismo. De hecho, parte de un trabajo que estoy haciendo, mi trabajo de la maestría, mi trabajo de grado, es sobre eso casualmente. Y busca dejar claro de que no estamos en un estado monista, estamos en un estado dualista que en sí mismo tiene varias visiones del modo de resolver las controversias al interior de ese estado. Entonces nos enfrentamos ante un pluralismo jurídico que nace del dualismo jurídico, que es entender que los derechos de estas ciudadanías diversas no solamente se quedan en el ordenamiento jurídico interno, sino que se extrapola al ordenamiento jurídico internacional, y es todo lo que nos va tributando estos organismos multilaterales con sus diferentes convenios, tratados y demás. Por eso cuando el compañero habló del convenio 169 de la OIT, es parte de esa lógica que es necesario entender para comprender mejor y atender de mejor manera a estos pueblos. Y eso también pasa finalmente por ese derecho de participación de esos pueblos, y ese derecho de participación pasa por los diferentes componentes que me voy a servir leer para un poco concretizar lo que señalé. Entonces, ese derecho de participación pasa por la necesidad de que estos grupos étnicos, estos pueblos étnicos, sean tenidos en cuenta en los censos nacionales. Porque no puede ser reduccionista, tiene que ser siempre tener una finalidad progresiva en materia de derechos, no puede ser regresiva, y ahí es el debate con los diferentes estados. También
la participación en la elaboración, construcción y ejecución de los diferentes planes nacionales de desarrollo. Porque cada uno de estos pueblos tienen su propia visión de ser, de estar y de visionarse al interior del Estado. Entonces, no puede el Estado diseñar un plan de desarrollo nacional donde estos pueblos no participen, porque también es regresivo en materia de derechos. Igualmente, las acciones afirmativas para el acceso al sistema educativo. ¿Por qué? No es porque nosotros queremos, es porque históricamente, desde el proceso colonial, hubo unos derechos que se les negó a estos pueblos. Y entonces parte de eso implica un ejercicio también de reparación de estos pueblos. Y esa reparación conlleva a que tiene que existir estas medidas reparativas en clave de acción afirmativa para el acceso al sistema educativo, porque también este es otro componente que cuando hacemos el nivel estadístico son los atrasos de nuestra gente para disfrutar no solo del acceso, nosotros hablamos acceso, permanencia y graduación en el sistema educativo. Es parte de esa lógica. Igualmente también es necesario la participación nuestra en la construcción del currículo educativo, porque también en esa parte es donde nosotros también hemos perdido parte de esa influencia para que los niños desde niños conozcan la contribución que hizo África a todo este continente. Porque decimos, y es un dicho que tengo yo, que los niños afrodescendientes que nacen tendrían que nacer pensionados, porque parte de la construcción de todas estas naciones hay sangre y hay rostro africano. Igualmente, para finalizar y ya darle el uso de la palabra a los otros compañeros, porque ahora en la otra ronda, de seguro que tendré el derecho ahora sí de hablarle de concretamente el tema de derechos humanos que señaló la compañera. Es el tema de la redistribución justa y equitativa por la labor que han cumplido como reguladores del medio ambiente. ¿Qué decimos? Ahora, con todo ese tema de contaminación ambiental, ¿quiénes han contaminado el medio ambiente? Las grandes potencias. ¿Quiénes hemos conservado históricamente el medio ambiente? Los pueblos milenarios históricos. Entonces, no es al revés, que nos tienen a nosotros que pagar que por conservar. Si verdaderamente nos pagasen, tendrían que prácticamente pensionar a todo ese pueblo que históricamente ha estado en estos territorios. Porque ahora nos hablan de que unos pagos por conservación. Entonces yo creo que en esa parte también digamos la sinceridad en los temas, porque a veces nosotros nos dejamos que nos metan un par de discusiones y mucho romance en las políticas públicas que se crean. Verdaderamente las políticas públicas bien diseñadas es la que tiene rostro y tiene retrato de los pueblos étnicos, si no, no es una política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Johannes. Creo que hablar de todas estas aristas, yo me enfocaría para poder conectar a otro compañero justamente en las acciones afirmativas para el acceso a una educación más integral, más incluyente, más propia también en cuanto a la cosmovisión de los pueblos. Y realmente cuando hablamos de academia, aquí va a estar hoy un compañero que es Ronnie Castillo, también un connotado académico en Honduras, un luchador, parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Y él está trabajando también en la creación de la UMA, que va a ser la primera universidad garífuna en Honduras. Y esto es un reto muy grande que también aquí asume un compañero que es Misael Cárcamo. Yo me pregunto, porque cuando hablamos de academia, todos nos imaginamos esa estructura donde hay personas dando clases, pero ¿por qué no abordamos la academia realmente como territorio? Entonces yo dejaría que Misael nos pueda ampliar más sobre este reto profundo que puede existir para crear un sistema, una
un Estado plural y hablar realmente de una academia indígena en este caso, compañero Misael. Gracias, Naama. Gracias a ustedes que vinieron para escuchar estos debates. Gracias a mis compañeros panelistas. Sí, vengo de la Asociación Cultural Indígena y de los Pueblos, que es una organización que nos obligaron a tener personería jurídica, por lo menos para que dijéramos que no éramos totalmente ilegales, pero somos una organización conformada por una asamblea de 25 líderes indígenas de la región occidental del país hasta ahorita, y que tomando como bandera este principio que nos dejó Boaventura de Sousa Santos, que dice descolonizar el saber para reinventar el poder. O sea, no podemos continuar sometidos a esquemas, a estos esquemas académicos que nos han venido deformando por todo el tiempo que ha existido la academia. O sea, las grandes civilizaciones de aquí se desarrollaron porque aquí hubieron cientistas. Los mayas, los incas, todas las civilizaciones, los aztecas, se desarrollaron porque aquí había gente que hacía ciencia. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó con las ciencias nuestras? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se perdieron? Y nos vinieron a imponer la ciencia que a ellos les convenía, y nos siguen imponiendo la academia que a ellos les conviene. Ahora proliferan más las universidades privadas que las públicas, y las universidades privadas carecen de las ciencias humanistas. Las públicas lo llevan ahí muy limitadamente y modificando las currículas a cada rato. Para ingresar a esta universidad, a estas universidades formales, los indígenas tienen que venir con un grado de bachilleres. Pero ¿cuántos colegios hay en los pueblitos indígenas, en las comunidades indígenas? ¿Cuántos pueden llegar siquiera al colegio? Porque muy pocos llegan siquiera a terminar 6º grado. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a las academias? Y son escuelitas son escuelitas unidocentes, donde el profesor lleva 6 grados, donde los niños tienen que caminar muchos kilómetros, y los que apenas llegan a bachillerato son porque trabajan en el día y estudian por las noches, con muchas limitaciones. Y ahora la universidad pública nos pone exámenes de admisión para competir con los que vienen de las escuelas privadas. Por Dios. O sea, bajo ese esquema no podemos seguir funcionando, y nosotros nos hemos obligado a reinventar la academia. Y la reinventamos desde reivindicando lo que el convenio 169 nos dice: tenemos derechos a tener nuestros propios sistemas educativos. Y esos sistemas educativos los basamos en recuperar y revalorizar los saberes tradicionales. Ya ni los ancestrales, poco nos sirven, porque los ancestrales sirvieron en aquellos tiempos, pero ahora con todas las modificaciones de la sociedad, nuestros pueblos han venido rediseñando nuestras culturas. Las culturas se han ido modificando, y en estos contextos cada vez estamos más en desventaja. Nos promueven la educación inclusiva y sacan a nuestros hermanos indígenas, salen de las comunidades a una universidad que los entrena para servirle al sistema. Una universidad que crea seres vulnerables porque los traen a otra cultura donde los discriminan, donde raras veces, casi nunca, por lo menos en nuestro país, se llegan a ministros. Entonces, bajo esos esquemas no podemos seguir aspirando a ser parte de las políticas públicas de un Estado si no empezamos primero reivindicando nuestras identidades muy flojas, cada vez más erosionadas. Y las erosiona la misma educación, la misma academia que nos conviene, que nos convierte en objetos de estudio, donde se hacen publicaciones científicas mencionando que descubrieron que los indígenas ya habían descubierto el uso de plantas medicinales milagrosas que han estado utilizando por siempre.
Cuando se tergiversa también la concepción que hay sobre la salud, que creen que solo es etnobotánica. No, no es solo etnobotánica, ahí hay espiritualidad, ahí hay muchísima más ciencia, muchos más especialistas como especialistas tiene la otra ciencia para estos sistemas de salud. Y no solo en eso, en los sistemas productivos, la economía la diseñan para mantenernos sometidos. Nosotros teníamos nuestros propios sistemas de producción y de consumo, y con la Revolución Verde venimos a joder todo. Destruimos los sistemas y nos vinieron a decir que los tomatillos, que los frijoles, que los ayotes, que todo lo que sembrábamos en la milpa y que en la milpa se daba era maleza. Y para eso vino el paquete tecnológico. Y ese paquete tecnológico vino con todos los insumos y con todos los créditos, y nos siguen reinventando porque todo eso tenía un precio, y ese precio, por supuesto, ese dinero nuestros pueblos no lo tenían que ir a buscar a los bancos, y entonces nos educan para ir a buscar préstamos a los bancos, pero los pobres no nos dan préstamos los bancos porque no somos rentables. Entonces nos crearon las cajas rurales. Y en las cajas rurales los pobres colaboramos y los subsidios del gobierno van a las cajas rurales para pagar el paquete tecnológico. Las transnacionales modifican las políticas de los países para irlas adecuando a sus necesidades, no a las necesidades nuestras. Nosotros tenemos sistemas de producción agroecológicos altamente sostenibles como Mesoamérica, la milpa tradicional. Ahí no habían plagas ni enfermedades, son nuestras semillas. Sembramos 3 especies y cosechamos más de 30. Qué milagrosa la naturaleza, ¿va? Cómo nos beneficia. Los pajaritos pueden pasar ahí sin miedo a que les van a rociar veneno. Nuestros suelos se reproducen, se reviven en medio de esa diversidad. Además de la diversidad biológica, la calidad alimenticia que nos ha heredado la milpa. Solo para mencionar uno de los sistemas agroecológicos que crearon nuestros abuelos y que la ciencia moderna los ha descartado porque dicen que no son rentables. Entonces los maíces transgénicos sí son rentables para las multinacionales que controlan la economía. Y esa academia es la que nos lleva ahí. Nosotros tenemos 10 años ya de estar bregando en esto, pescando con culichas, como dicen, como pescan los pobres, porque no les gustamos para el anzuelo. Entonces, y con eso hemos creado una red ya de agroecólogos, ya de más de 300 personas en estos 10 años con los cursos de agroecología, pero agroecología indígena, no estamos hablando de agricultura orgánica, como están promoviendo también la agroecología comercial o los cultivos verdes. No andamos en esa onda nosotros. Estamos promoviendo desde nuestros saberes, desde la construcción de nuestra propia economía, desde la economía solidaria, desde la salud tradicional, cómo estamos reconvirtiendo, cómo estamos fortaleciendo la identidad de nuestros pueblos. Porque un pueblo que no trabaja en el fortalecimiento de su identidad es como un árbol sin raíces, fácilmente se arranca. Si no conocemos bien nuestras raíces, vamos a encontrar a mucho mestizo buscando su apellido en España y construyendo árboles genealógicos que no tienen raíces. Jamás la historia la cuentan desde las mujeres, porque las altamente sostenibles en armonía con el entorno natural, mismas que están siendo erosionadas por la violenta incursión de otras culturas que nos despojan de nuestros recursos, nos han obligado a aprender a sobrevivir en condiciones difíciles en lugares abruptos. Recuerden que antes vivíamos en los valles y nos relegaron a las montañas, donde hemos sido capaces de recrear nuestros saberes y nos hemos vuelto a adaptar para mantenernos vivos y resistiendo.
Son estos mismos conocimientos y estos recursos que son saqueados por las multinacionales y las patentan sin ningún beneficio para nosotros. Es hora de que tengamos nuestra academia y la universidad sea un espacio para intercambio de saberes con la Academia Universal. No renunciamos a la Academia Universal, pero el principio de nuestra academia es lo nuestro. A partir de lo nuestro, hacer academia. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael. Y definitivamente esa frase con la que empezaste de descolonizar el saber para reinventar el poder es justamente el objetivo de este espacio. Creo que nadie, a la par hay un foro y es el de mujeres. Y para nosotros, imagínense ustedes lo complejo que es para cualquier persona indígena o de un pueblo afro venir y tratar de construir desde su ser. Ahora imagínense ustedes siendo mujer indígena, mujer negra, pobre, migrante y súmele otras. Esa es la complejidad y sin educación. Entonces, hablar realmente de construcción, hablar de un Estado, no podemos hacerlo sin conocer realmente esa lucha específica, pero sobre todo, a mí esta palabra ya a veces me resuena cuando nos dicen mujeres empoderadas. Es como para otro foro, pero les voy a decir que Zenaida, que es una mujer afro-boliviana, y es una complejidad incluso para ella ser afro en Bolivia, miren, y ahí ese ya es otro foro, ¿verdad, Zenaida? Pero yo quisiera saber cuál es esta lucha de las mujeres afro-bolivianas y cimarronas, cuál es este abordaje que ustedes están teniendo para conectar también con otros países en la región latinoamericana y poder hablar desde esa diversidad, pero sobre todo desde esa lucha específica de las mujeres afro. Yo te dejaría 10 minutos y luego de eso pues pasaríamos. Gracias, agradecida por el espacio que nos brindan, agradecida con Honduras por el caluroso recibimiento que nos brindaron. Quiero empezar con una frase que la consensuamos con mis hermanas que dice: para el pueblo afroboliviano, cualquier intento de ruptura del orden constitucional que pasó anteayer en nuestro país es un aval y una motivación que significa un absoluto retroceso. Por tanto, rechazamos de manera enfática todo intento de golpe de Estado que se ha dado en nuestro país, Bolivia. Gracias. Soy parte de la Asociación de Mujeres Afrobolivianas Cimazonas, que nos constituimos de manera accidental como muchas instituciones, como muchas mujeres negras que están a lo largo de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, nosotros nos hemos dado cuenta que a raíz de la historia se ha sido invisibilizada y muchas veces suministradas por procesos históricos que se han venido dando, conquistas que se han dado en nuestro país a nivel Latinoamérica, pero no han sido visibilizadas nuestra lucha como mujeres, como negras, como aportadoras de esta lucha de resistencia que tuvimos. Las mujeres afrobolivianas hemos tenido una lucha contundente en nuestro país y ha habido una transversalización en tema de la libertad y alcanzar la libertad que como pueblo afroboliviano tuvimos. Déjenme relatarles un poco de nuestra historia y a partir de nuestra historia van a comprender de qué les estoy hablando. Nosotros, al igual que el pueblo afrodescendiente, llegamos a Bolivia a partir del siglo XV, XVI, y a partir de ello empezamos a trabajar como personas esclavizadas, sin derecho y deshumanizados, como todos los pueblos. Pero a partir de 1952, que se dio el tema de la reforma agraria, donde pudimos obtener el terreno como nuestros hermanos de los pueblos indígenas y naciones de nuestro país, es que nosotros empezamos a ver que no éramos visibles, que no éramos tomados en cuenta dentro de la Constitución. A partir de los
los años 80, 70, 90, empezamos una lucha en las ciudades, en el área urbano ya, porque las comunidades se vieron afectadas por un tema de cambio climático y había una pobreza extrema en Bolivia y decidieron migrar a las ciudades. ¿Cuál fue la sorpresa para nosotros como afrobolivianos? Que pensaban que eran de otros países, como probablemente todos aquí pensaron que yo era de otro país y no de Bolivia. Y se dio que nos empezamos a constituir en comunidades en la misma ciudad, en las ciudades, porque necesitábamos agruparnos, necesitamos entender que somos parte también de Bolivia. Es a partir de ello que se empezó una lucha y una protesta, y nuestra cultura, nuestra saya, que muchos lo conocen, han sido los replicadores de nuestras voces, han sido quienes han maximizado nuestra voz y nos han ayudado a conquistar nuestros derechos. A partir del 2006, ¿no?, que ingresa nuestro hermano Evo Morales Saima al Estado, y es una conquista para todos los pueblos. Es ahí que el 2009 es que se nos reconoce por primera vez como pueblo afroboliviano, en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Estamos reconocidos. A partir de ellos empieza una lucha, porque ya somos sujetos de derecho, pero sin duda había mucho más que conquistar. Y la lucha siempre empieza cuando conquistamos el poder, desde una transformación interna, desde casa adentro. No vamos a pensar que por tener una conquista y hemos conquistado todo. No, implica una descolonización, un desaprender saberes y empezar a aprender y empezar a constituirnos como pueblo. A partir de ello es que nosotros empezamos con el tema del reconocimiento, autorreconocimiento. ¿Hacia dónde vamos? El tema de la intraculturalidad, que tiene que ver con procesos educativos, con procesos culturales, que nosotros mismos lo venimos emanando. Hasta ahí creo que ha sido una conquista conjunta que se ha tenido, pero en todo este proceso ha habido una resistencia tan activa a partir de nuestra cultura, a partir de nuestras canciones, a partir de nuestra danza, que ha sido una conquista luchada, por supuesto que sí. Pero nos dimos cuenta que nuestra lucha como mujeres afrobolivianas, y ahí viene la triple discriminación, por ser pobres, por ser del campo, por ser negras, por querer ser parte de una sociedad muchas veces donde te ningunea o muchas veces te sectorializa por el color de tu piel. Así que empezamos a luchar como mujeres y como pueblo afroboliviano para lograr estos derechos, para ser tomados en cuenta a la par de los pueblos indígenas y naciones de nuestro país, y que no simplemente sea Bolivia un país indígena, no, en Bolivia también hay afrobolivianos, afrodescendientes, y estamos presentes y siempre lo hemos estado. Y es a partir de esta lucha que nosotros iniciamos este proceso, pero ya desde las mujeres. Esta resistencia que muchas veces se dice que hay una resistencia activa, pero también hay una resistencia pasiva. ¿Cuál es esta resistencia pasiva? Las que hacen nuestras tías, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras, que no han tenido el derecho ni el privilegio de tener un micrófono como el día de hoy yo lo tengo. Pero ellas han tenido una resistencia tan pasiva y a la vez tan contundente, tan activa, que el día de hoy nos podemos sentar en este espacio y poder hacer uso de nuestra voz. Así que esa resistencia es la que ahora a nosotras nos tiene en estos espacios y nos permite caminar. A partir de ese proceso y de esta resistencia, como mujeres afrobolivianas, empezamos a ver que necesitamos empezar a separar nuestras luchas. ¿Por qué? Porque nuestros derechos como mujeres estaban siendo muchas veces vulnerados. Y el tema de la afroreparación es el tema de una justicia reparativa y restaurativa, es un derecho que nosotros como pueblo afroboliviano, pueblos indígenas, debemos también ponernos a la bandera. En este proceso de lucha, nosotros se logró aprobar la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. También se logró aprobar la ley 848, que es la ley que ratifica el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, pero en Bolivia se tuvo una aprobación específica para el pueblo afroboliviano. Recientemente se logró aprobar la ley 1559, promulgada para que al pueblo afroboliviano se los reconozca como un día. Pero ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Muchas veces pensamos que por el reconocimiento y la normativa y ya nuestros derechos, nuestra lucha nunca va a cesar.
Y seguimos luchando porque estamos en un Estado de Derecho, por supuesto, es decir, plurinacional, que nos ha dado todos los derechos y ha habido la apertura. Pero sigue habiendo una lucha en poderes de decisión. ¿Qué pasa? Que muchas veces al llamarnos plurinacional, intercultural, que es parte de nuestra construcción, pero siempre esos pilares son raíces, no son frutos. Y no vamos a prestarnos nosotros como pueblos afrodescendientes también, y esa es una crítica constructiva, para ser tomados en cuenta en la foto y no ser tomados en cuenta en temas de poderes de decisión. Para ser tomados... Gracias. Asimismo, necesitamos ponernos a la vanguardia en el sentido de que muchas veces se tiende a culturalizar, a tener la tendencia de que los afrodescendientes son buenos para el fútbol, pero no para poderes de decisión. Así que en ese sentido también necesitamos levantar estas banderas. Necesitamos levantar nuestras banderas para decir no estamos presentes y somos parte de un todo, porque en América Latina también hay sangre afrodescendiente que se ha derramado. Por tanto, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Y muchas veces y en ocasiones, no hay un documental que dice, ¿no?, la voz de los sin voz, porque en Bolivia muchas veces es invisibilizado o no se ha tomado en cuenta, no se ha dado el protagonismo necesario para que nosotros podamos ser reconocidos a nivel internacional. Y el día de hoy y el día de mañana también, y a los niños con los que trabajamos, adolescentes, jóvenes, mujeres, a tías que no tienen educación, a mujeres, siempre nuestra premisa como afrobolivianas va a ser, nosotros no somos tu voz, nosotros no podemos hablar por ti, tú tienes tu propia voz y tienes que aprender a utilizarla, yo tengo mi propia voz y tengo que aprender a utilizarla, y juntos en un colectivo, volvernos como a dar esa energía que necesitamos todos los días para ser mujeres en estas sociedades, en estos estados, en estos sistemas. Y decía algo bien importante, no vamos a estar aceptando ser considerados en la foto, pero no en la toma de decisión. Algo muy importante para traer aquí en esta discusión es hablar de aquel famoso decenio internacional afrodescendiente. ¿Por qué? Porque la proclama de este decenio eran 3 elementos sustanciales: el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Y yo he estado en diferentes espacios con compañeros cimarrones, con compañeros afrodescendientes, con compañeras afrodescendientes, compañeras garífunas aquí, compañeras negras de habla inglesa en Honduras también. Y algo interesante es que siempre nos achacan a organizaciones, cuando veníamos de sociedad civil o espacios o las comunidades, el fracaso de este decenio. Es que ustedes no lo hicieron funcionar, es que eso no está funcionando. Pero cuando ustedes revisan el decenio, porque es parte de la proclamación de las Naciones Unidas, es una competencia estricta de la voluntad de los gobiernos. Entonces, ahí se resume también un poco, y digo un poco porque seguimos hablando de ese racismo estructural y definitivamente quien ha estado trabajando muy de lleno en el decenio internacional de los afrodescendientes, tanto en esos avances, pero también en los retrocesos y en esas lagunas que impiden la movilidad de una agenda realmente que motive también ese desarrollo, esa justicia y ese reconocimiento. Yo dejaría que Diógenes nos integre más en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Honduras, por el calor, por la solidaridad. Y muchas gracias, Nama López, por abrir este espacio. Voy a hablar no como venezolano, voy a hablar como la moda que ahora hay, que llaman la descolonización. ¿Cuál es mi lugar de enunciación? Sí, soy antropólogo, también tengo una autoridad, soy babalao, soy dirigente, activista, intelectual
docente universitario, y de una u otra manera soy un hombre del Caribe, de Latinoamérica, que podemos tener la capacidad y la plasticidad de que hoy puedo discutir políticamente contigo y después cruzo la puerta y me puedo conseguir un hermano babalao aquí y comenzamos a hablar de conversaciones sobre eso. O sea, esa diversidad precisamente es la riqueza de lo que somos nosotros. Y esa diversidad y esa riqueza cultural y ese reconocimiento de sujetos históricos es lo que queremos enseñarle y alfabetizar a cierta izquierda blanca y racista que no ha comprendido que estas naciones se construyeron también con los pueblos originarios y con la sangre y el sudor de los esclavizados. Pareciera que somos ausentes en su discurso y somos tan ausentes que, tengo que decirlo porque las oportunidades no se pierden, que yo pensaba que este auditorio iba a estar lleno de garífonas y dirigentes afro, hondureños y indígenas, y resulta que no me consigo, y no sé, y me hago preguntas de su no participación. Y por supuesto esto tiene que ver con una lógica de ver el Estado que hemos estado conversando, y precisamente esa es una de las razones en el fondo del no cumplimiento del diseño internacional de los pueblos afrodescendientes, que hablaba de justicia, de reconocimiento, de justicia y de desarrollo. Seguimos siendo la última parte de la agenda, y los temas de mujeres, no incluimos a las mujeres indígenas y las mujeres negras, que tienen una historia que contar desde una experiencia totalmente distinta. Eso es algo que quería decir. Y lo otro, antes de leer un documento que es importante porque va a organizar mi intervención, es solidaridad con Honduras. Prendí 5 minutos el televisor y cuando escuché aquel discurso marxista, anticomunista, derechista, conservador, criticando el foro de Sao Paulo y dije, esto hay que enfrentarlo. O sea, no se descuiden, no se descuiden. Nosotros venimos de una lucha de calle contra una derecha que todavía pretende echarle mano a nosotros. No se descuiden. Cuando se den cuenta le tienen montado las guarimbas, que son las protestas en las calles y quemándole, incendiándole el país. Entonces las fuerzas populares tienen que organizarse para enfrentar ese discurso, pero ultraconservador. Voy a leer una declaración que tiene que ver precisamente con el tema del decenio, que les va a permitir más o menos hacer una visión del discurso que nosotros pretendemos. Yo soy vocero de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, nosotros nos definimos como la afroizquierda, progresista, revolucionaria, democrática. ¿Por qué? Porque hay una afroderecha. Hay un sector disfrazado de ONG, vinculado a las corporaciones, que hacen los eventos, que tenemos colecciones de cosas de estas en la casa y que viven hoy haciendo los lobbies en el sistema de Naciones Unidas y que, voy a decirlo, y que tiene una representante vecina de ustedes que se llama Exi Camper, vicepresidenta de Costa Rica, que representa la afroderecha. Así mismo se lo digo. Entonces, cuidado, que el problema no es de ahí, de discurso de color de piel, porque ustedes preguntarán, bueno, yo soy afrodescendiente. Nosotros decimos, afrodescendiente no es un color, es una identidad. Es un sujeto identificado con ese proceso. Entonces, mucho cuidado con esto, de que bueno, porque todos somos del mismo color, entonces no, hay una orientación política sobre esto. Y este es un poco el contenido de este documento. Dice, nosotros, declaración de los líderes y lideresas y líderes afrodescendientes participantes en la segunda CELAC social Tegucigalpa, Honduras, 27 al 29 de junio 2024. Nosotros y nosotras, inspirados en la fuerza cimarrona de nuestros ancestros,
oriundos de distintos lugares de nuestra Latinoamérica y el Caribe, representantes de las voces de nuestras comunidades y pueblos afrodescendientes, ante este importante foro declaramos la situación de pobreza y marginalidad que vive más de la mitad de los 154 millones de afrodescendientes, que representamos el 21% de la población de nuestra región, es consecuencia de la trata transatlántica de esclavizados y el colonialismo, su continuidad del sistema de explotación capitalista que generan nuestra exclusión y desigualdad social, el racismo estructural como forma de dominación persiste en distintos niveles de nuestras sociedades en el siglo XXI. Nuestros hijos y mujeres principalmente son víctimas de esta agresión política y discriminación. Desde la escuela hasta el trabajo, la mirada racista nos niega mejores formas de vida. Nuestros territorios y culturas resisten ante las violencias discriminatorias del poder clasista. El sistema depredador y extractivista acaba con nuestras tierras ancestrales, quitando el aliento a nuestro pueblo. La tierra en nuestra identidad, en nuestra vida. Declaramos, solicitamos a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, abrir espacios de participación a los movimientos sociales, organizaciones y comunidades afrodescendientes organizadas en defensa de su derecho. Exhortamos a declarar un segundo decenio de los afrolatinoamericanos y caribeños con la meta de las reparaciones históricas. Hay que resarcir el daño que se hizo y precisamente el norte tiene que ser las reparaciones históricas. Justicia reparativa y desarrollo. Resarcir el daño por el crimen de lesa humanidad a causa de la trata de esclavizados. Eso es un principio conquistado en la cumbre de Durban en el 2001, donde las organizaciones afrodescendientes, con la alianza de los gobiernos africanos y de gobiernos progresistas de Latinoamérica, fue y se debatieron y consiguieron alcanzar que la trata de esclavizados se definiera como un crimen de lesa humanidad. Y eso es importante como una herramienta política. Fortalecer el grupo de trabajo de los afrodescendientes de la CELAC y ampliar la participación de la sociedad civil como mecanismo de diálogo con los estados. Elaborar un plan de acción conjunto, así como establecer mecanismos de seguimiento y su cumplimiento. Defender, de esto último quiero hacer un comentario. La CELAC en el 2014 en Nueva York con su ministro de Relaciones Exteriores, mucho antes que lo aprobara Naciones Unidas, declaró un decenio internacional de los afrolatinoamericanos y caribeños. Y se organizó, se estructuró un grupo de trabajo. Pero ustedes saben los escenarios que implicaron 2014. En este caso, ya como venezolano puedo decir que las propuestas de integración y cooperación que marcó el ideario de Chávez, de la UNASUR, del ALBA, sobre todo UNASUR y la CELAC, fue golpeada. Fue golpeada y toda la coyuntura que se dio con el Grupo de Lima, toda la coyuntura que se dio con el caso del aislamiento de los gobiernos progresistas y todo el avance que ha tenido de la derecha. Por eso le digo, mucho cuidado, no se descuiden ustedes. Entonces, la CELAC prácticamente después de la cumbre realizada en México con López Obrador, vuelve otra vez a tomar aliento, y en Buenos Aires el movimiento afroargentino, porque ese es lo otro, hay movimientos de afroargentinos, chilenos, en Uruguay, por supuesto el más grande en Brasil, que representan la mitad de la población, que son más de 100 millones de personas, los países andinos, que se ha construido también una narrativa que son únicamente pueblos indígenas, originarios, también hay presencia afrodescendiente, como en Perú, como en Ecuador,
Por supuesto, en Colombia, aquí tenemos un digno representante, y todo lo que son ustedes como Centroamérica. Y hoy por hoy, la lucha de estos pueblos alcanzó que en México se reconociera constitucionalmente la presencia de los afromexicanos. Entonces, ¿cuál es la idea de este espacio, de abrir un espacio? Hacer una reflexión en voz alta y presionar a que los estados, con toda la diversidad de orientación política que se tiene, comiencen a colocar la agenda, como lo decía el principio, porque, y creo que lo marcó la ruta Darío, hay un rostro de pobreza que tiene color, mujer, de niño, afrodescendiente, compartido también con campesinos, con mestizos, con indígenas. Y a eso hay que darle respuesta. Y las cifras de oficiales hablan de que de estos 154 millones aproximados, la mitad puede estar en situación de pobreza. Y la narrativa es hacia vincularnos permanentemente en un discurso racista al tema de la marginalidad social y por supuesto la delincuencia. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las favelas en Brasil, inmediatamente nosotros creemos que todos los delincuentes son afro, y eso ha generado una acción de desprecio y de la muerte, hasta puede ser diariamente, de un joven afro-brasileño asesinado en manos de la policía militar brasileña. O sea, es un problema grave, como el desplazamiento que tienen las comunidades en Colombia, o el mismo caso de la situación de pobreza, y me atrevo a decirlo aquí, de marginalidad y la obligación, necesidad de la migración garífona, y la situación del desplazamiento en sus territorios. Entonces, la agenda afro en la comunidad de Estados latinoamericanos del Caribe es necesaria, pero es necesario no solamente por las instituciones, sino por las voces autorizadas, por los liderazgos, lideresas, líderes que de una u otra manera transmitan cuáles son las realidades y comencemos a elaborar políticas de reparaciones. Y las reparaciones históricas implican políticas públicas afirmativas necesarias, porque estamos hablando de una lucha de cotidianidad y diaria. Entonces, para terminar, defender nuestros territorios y cultura con dignidad. Exigimos reconocer la titularidad de nuestras tierras ancestrales y respetar el conocimiento tradicional que permite el equilibrio ecológico y su preservación para generaciones futuras. Impulsar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes en las Naciones Unidas para fortalecer la lucha permanente por nuestros derechos como sujetos históricos que contribuimos a la formación de nuestras naciones. Hoy por hoy, para que ustedes vean cómo es el debate, y que no es un tema de folclorización, que es otra mirada racista. Entonces pareciera que los negros lo que nos dedicamos es a bailar, que es muy bueno, y bailamos muy bien, tomar aguardiente, y nos colocamos en esa limitante, no pensamos. Lo bueno es que dicen que somos buenos para el sexo. Pero eso también es un prejuicio. Eso es una carga también. Entonces resulta que somos sujetos políticos. Tenemos derecho a la acción política. Y entonces, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes en Sistema de Naciones Unidas, hoy están sentados la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, Israel, lamentablemente Argentina haciéndole el juego, en no permitir avance en esa declaración de los derechos de los pueblos afrodescendientes, que sería una herramienta importante. Y definitivamente, para terminar, solicitamos, miren esto, solicitamos nuestra incorporación como movimiento social afrodescendiente, diverso y plural a la coordinación de movimientos sociales de la CELAC. Hay una coordinación de movimientos sociales de la CELAC y no estamos. Entonces exigimos, a no sé a quién que nos escuchará, que estemos aquí también y que ahora en adelante se abra siempre un foro y una discusión sobre el tema de los afrodescendientes en la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diógenes. Y no voy a, siempre acoto lo último, en este caso lo voy a omitir. Estamos en televisión abierta, dicen, no, es broma. Pero definitivamente la composición del Estado multicultural y plurilingüe es lo que ustedes han venido desarrollando desde esas perspectivas nacionales e integradas a sus estados, pero también abre como esta pregunta, yo creería, Debbie, que tendrías ya que concluir en algo macro, porque todos han hablado, todos han abordado aquí. Entonces la pregunta sería realmente cómo impulsar la transformación del Estado que tenemos, en este caso en Honduras, porque aquí también queremos profundizar en nuestra realidad como hondureños y hondureñas desde esas negritudes, desde esa lógica indígena, desde esa academia indígena, en uno multicultural y plurilingüe. Las dos serían ¿por qué? Y realmente ¿para qué? Muy bien, muchísimas gracias, hermana Nahama, compañeros, compañeras todas. Un gusto y un honor formar parte de esta mesa, la verdad que me siento muy honrada con ello. Quiero saludar primeramente al heroico pueblo de Bolivia que resistió un golpe y resistió un intento de golpe en el marco de esta conmemoración que nosotros tenemos aquí. Al heroico pueblo de Bolivia, al heroico pueblo del Abya Yala, que es el nombre que también vamos a reivindicar acá, que es el nombre ancestral que recibieron estas tierras antes de que fuese invadida de forma violenta y sangrienta en 1492. Y es desde esa fecha que yo quiero comenzar, porque para entender la reestructuración o transformación del Estado tenemos que entender la lógica de construcción del mismo, cómo se construyen estos modelos de Estado-Nación que nosotros conocemos hoy en día. Y este modelo de Estado-Nación parte de esa invasión moderno-colonial que sucede en 1492 con el proyecto expansionista de Europa sobre esta tierra. Nosotros hablamos de 15 años de resistencia, de lo cual formamos parte, pero los pueblos indígenas tienen 532 años en resistencia, jamás vencidos, compañeros. En ese momento histórico de esa expansión colonial y de esa resistencia de más de 500 años que culmina con el proceso de consolidación de los Estados-Nación que nosotros hoy conocemos, con un proceso independentista pero muy sesgado y plagado todavía a esa visión que Europa tiene sobre el Abya Yala. Y la construcción de los Estados-Nación en América Latina responden a esa lógica. Por eso son estados racistas, por eso son estados clasistas, por eso son estados preferentemente de derecha y por eso son estados que excluyen e invisibilizan las diferencias de cada población. Y entender la lógica de construcción de ese estado nos va a permitir a nosotros entender por qué debemos transformar ese estado, porque simple y llanamente no representa las poblaciones que dice representar. Estamos invisibilizados dentro de ellos. Por eso hay tres ideas que ya la han abordado de forma magistral mis compañeras y compañeros, pero yo las quiero traer una vez más sobre la mesa para concluir. ¿Por qué y para qué iniciar un proceso de transformación? Hay tres elementos fundamentales que nosotros tenemos que salir muy claros de esta sala de ellos. El primer elemento es el reconocimiento. El reconocimiento, pero no para que me reconozcan como mujer negra como tal, o para que lo reconozcan como hombre negro, empobrecido, o de la diferencia, o de la disidencia, o empobrecido una y otra vez, sino para promover una reparación histórica, una reparación de la justicia, una reparación de toda la historia, una reparación de la exclusión de la materia del conocimiento en América Latina. Una reparación de nuestras lenguas indígenas y afrodescendientes, porque nos han convencido de alguna manera en esa lógica y en ese discurso de que las lenguas han perdido sus lenguas los pueblos indígenas y afrodescendientes. Tenemos que hacer algo para que las rescaten, porque han perdido sus lenguas, han perdido sus tradiciones y sus costumbres. Miren, uno no pierde las lenguas, compañeros. Uno pierde los lentes, uno pierde las llaves, pero la lengua no se pierde, la lengua se arranca,
se despoja. Y ese es el proceso que hemos sufrido los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, en el área Yala. Y después que nos han arrancado nuestra lengua, nuestra forma de creer, de existir, nuestra relación con los bienes comunes, viene nuevamente el Estado y dice: te vamos a ayudar a recuperar tu lengua y vamos a crear procesos de formación y vamos a crear modelos educativos y vamos a crear programas para que recuperes tu lengua. Lengua que se arrancó mediante un proceso sangriento de homogenización, donde se buscaba implementar una población homogénea que funcionara bajo una lógica homogénea, bajo un modelo de producción hegemónico y homogéneo. La segunda idea es la redistribución. ¿Por qué la redistribución? Porque en esa lógica expansionista moderno-colonial se fundamentó esta idea que 532 años después nosotros mantenemos aún intacta, y es que este territorio es uno de los más desiguales de todo el mundo. ¿Por qué desiguales? Porque hay muchos que tienen poco y pocos que lo tienen absolutamente todo. Y basta leer o releer las venas abiertas de América Latina para que nosotros entendamos cómo los procesos de expoliación fueron creando esta lógica desigual y esta lógica que enriquecía a los más ricos y empobrecía a los más pobres. Y con eso nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que permanecer alertas en todo tiempo, porque miren, un día vinieron por el oro, por la plata, por el litio, pero ahora ya no van a venir por eso, porque ya se lo llevaron todo. Ahora van a venir por el agua, ahora van a venir por nuestros ríos, ahora van a venir por el aire, y la batalla va a ser por los bienes comunes. Y ahí tenemos que recordar a Berta Cáceres cuando nos dijo: despertemos humanidad, porque ya no hay tiempo. Berta vive, compañeros. La otra idea, ya repasamos reconocimiento, ya repasamos redistribución, ahora vamos a trabajar el tema de la representación. Y por eso la construcción urgente y necesaria de un Estado plurilingüe y multicultural, para que nosotros podamos encontrarnos dentro del mismo Estado, para que podamos vernos dentro de la construcción y la representación del mismo Estado, para que se respete la libre determinación de los pueblos, para que tengamos derecho a decidir sobre cómo gestionar el territorio, el cual hemos sido salvaguardas ancestrales del mismo. Luego de revisar estas tres, yo quisiera brevemente repasar un poquito el concepto de interculturalidad, sobre el cual vamos a sentar las bases de la construcción de ese nuevo Estado. Y es que hay tres tipos de interculturalidades que ya define muy bien Nancy Fraser, pero las quiero repasar muy rapidito aquí, y Catherine Walsh. Y es que hay una interculturalidad que es una interculturalidad relacional, que dice: muy bien, aquí no tenemos problemas con que existan los negros, las negras, los misquitos, los lencas, los peces, no tenemos ningún problema, hasta nos llevamos bien. Esa es una interculturalidad meramente relacional, porque nosotros no necesitamos únicamente llevarnos bien, nosotros necesitamos construir procesos conjuntos de identificación dentro de estos modelos de Estado. Entonces, esa interculturalidad relacional cambió y permeó las instituciones del Estado por muchísimo tiempo. Y ahí la teoría del negro permitido. Es decir, para que yo no me vea racista, tengo una institución y ahí meto un negro, ahí meto un misquito, una misquita, un indígena, y ya se ve como si hubiese una interculturalidad. Pero es una falsa decisión, es una falsa idea. Luego está la otra, que es la interculturalidad funcional. Y esta interculturalidad funcional, alrededor de la década de los 80, 90, funcionó muy bien, porque era funcional, pero no para los pueblos indígenas, era funcional para el Estado, para acceder a cooperación internacional, para justificar su gestión delante de la OIT, para justificar el acceso a los recursos y fondos internacionales, pero que realmente no promovieron la transformación y la conservación de los pueblos en sus sistemas y modelos de vida. Luego hay una interculturalidad superior, y es a la que nosotros vamos a apelar en la construcción de este Estado multicultural, y es la interculturalidad crítica, que va a cuestionar el papel del Estado, que no va a permitir
que fundamente una educación intercultural bilingüe por un lado, pero por el otro lado nos desaparezcan 3 jóvenes garífunas en una comunidad de Triunfo de la Cruz en el marco de una pandemia. Es una interculturalidad crítica que no va a permitir que por un lado pidan el acompañamiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero por el otro lado se confabule con el capital nacional e internacional para asesinar a una lideresa como Berta Cáceres. No vamos a perdonar eso. No vamos a permitir una interculturalidad que por un lado nos digan que formamos parte de un proyecto, pero que por el otro lado se fomenta la desterilización, la persecución, el asesinato y la desaparición de nuestros líderes y lideresas. Esa interculturalidad nosotros la vamos a convocar y la vamos a apelar, porque no hay pueblo sin territorio. Y tenemos que entender eso, que para poder impulsar la visibilización de los pueblos en una constitución, tenemos que respetar el territorio, tenemos que respetar los bienes comunes, tenemos que respetar las lenguas y las formas de vida. Y respetarlos significa entender la pluralidad bajo la cual está constituido este país y este territorio. Muchas gracias. Todos los días creo que aprendemos algo nuevo y que nos hayas inducido a reconocer en qué punto de esa interculturalidad estamos y saber que no salimos de esa interculturalidad funcional que realmente sigue hablando de los mecanismos de cooperación internacional, que sigue convocando gente de los pueblos en el gobierno para decir, miren, viene una delegación del extranjero y algunos son afros, entonces necesitamos unos afros aquí para que miremos que aquí también tenemos afros en el gobierno. Y eso ocurre, compañeros y compañeras. Algunas compas feministas le llaman el tokenismo, de aquí hay un compañero, una compañera indígena, no te preocupes, somos inclusivos. Pero estos compañeros, estas compañeras están resistiendo en esas instituciones también, denuncian en esas instituciones también. Hay 4 palabras y yo quiero dejar una intervención abierta para unas 3 aquí. Empezamos tarde, de hecho arrancamos casi a las 5 en punto, estamos a las 6:30, o sea que tenemos todavía 20 minutos. Dejaría 3 intervenciones de máximo 3. Yo levantaría la mano para que terminen y terminaríamos con una última intención de parte de ustedes, quizás unas palabras de cierre de unos máximo 2 minutos, 3, para poder también seguir con la agenda, porque no termina todavía la agenda de esta noche. Así es que dejaría que levantaran la mano para quedarnos con esas 3, quizás hasta 4 intervenciones. El compañero ahí, ¿alguien más? Aquí. Otra persona más, a ver, que tuviese, no sé si por ahí no miro. Hasta ahorita tenemos 2 compañeros y 3. ¿Alguien más? Para dejar 4, o nos quedamos con las 3. Listo. Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas indígenas y los compañeros garífonas y todos los pueblos originarios de América. Mi nombre es Felipe Benítez Vázquez, soy lenca y presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de La Paz, que tenemos más de 140 comunidades originarias, con sus títulos comunitarios, la mayoría, y otros como organización reconocida por el derecho constitucionario. Solamente quería apuntar unas cosas bien importantísimas de lo que han estado hablando los panelistas, y eso es tan importante, la convivencia, el intercambio de conocimiento entre pueblos de América, pueblos originarios. Solamente quiero contarles así rapidito que Honduras es un estado que viene de un estado racista, desde que construyeron la Constitución de la República. Si usted busca en la Constitución de la República que tenemos en Honduras, ¿cuál es el derecho que tenemos los pueblos originarios ahí? No existen. Si dicen, ¿cuál es el idioma
de Honduras, dice el español. Yo no soy español, soy lenca. Entonces, racismo, un racismo. Ese racismo se ha venido desde la colonia y se ha venido fortaleciendo. Solamente quiero decirlo, hasta el momento, para no quitarles tanto tiempo, se hizo yo sé que este gobierno está tratando la forma de ver cómo ayudarnos a los pueblos originarios en Honduras. Yo sueño tener un ministerio de pueblos indígenas y afro hondureños en Honduras, y que con toda la ley, y que no dependamos de otra secretaría donde sea un mestizo, un ladino que va a estar decidiendo por los derechos de los pueblos originarios en Honduras. Tenemos que ser nosotros, llegar hasta ese nivel. ¿Por qué no decir tener mujeres, hombres, diputados y diputadas, magistrados, si tenemos hijos profesionales también, pero no los toman en cuenta realmente? Son ralitos. En este gobierno, por lo menos, tenemos una compañera que es la directora de pueblos originarios, pero sí le solicitamos a nuestra presidenta, Xiomara Castro, más apoyo para esta compañera para que pueda apoyarnos a los pueblos originarios en Honduras. Y solamente quiero decirle que hay cositas, como estamos en familia, ¿verdad? Ustedes en familia tenemos confianza, ¿va? Les puedo decir, como estamos en familia, les quiero comentar algo. En Honduras se han hecho cosas buenas, pero hay cosas malas también. Y una de las cosas malas, es que se crearon los programas sociales y no los consultaron. La Red Solidaria fue a organizar 7 cajas rurales allá en La Paz, en Santa Elena, por ejemplo, donde quedaron los consejos indígenas comunitarios, donde quedaron los consejos, los comités de mujeres indígenas. Los están manejando gente del Partido Nacional y el Partido Liberal. Ya está llegando la ayuda, y nosotros que estuvimos 15 años en resistencia, solo estamos viéndolo, que le dan bono solidario a la tercera edad, a aquella gente, por ejemplo, con el bono tecnológico. Es cierto, yo trabajo con agricultura agroecológica, como dijo el hermano, de Bolivia, tengo varios años de estar en eso, pero hay una mayoría también que trabaja con la agricultura convencional, y hay un bono tecnológico. Sí va a ser un censo por la SAC, lo hicieron esas cajas rurales focalizadas por gente mestiza. Los pueblos indígenas hasta ahorita no han recibido ni una bolsa de abono. ¿Y cómo estamos en familia? En confianza. Yo les digo a la ministra de la SAC, a la ministra al coordinador y a todos los que dirigen ministerios, pónganse la mano en la conciencia y rectifiquen esos errores. Despoliticen los programas sociales para que puedan llegar. Y como estamos en familia, ojalá no me van a poner un punto rojo. Felipe Benítez no tiene entrada en el gobierno. Porque yo fui el primer candidato a alcalde en Santa Elena cuando nadie daba un lempira por el libre. Nos burlaba, sufrimos bullying de los nacionalistas, de los liberales. Yo sufrí bullying cuando era candidato a alcalde. Después, ahorita fui candidato a diputado por un movimiento en las internas pasadas. Así es de que no me pueden decir que yo soy contrario, porque los gobiernos a veces dicen, cuando nosotros señalamos el error, dicen, ay, que ese es cachureco, ese es contrario a nosotros. Y eso lo he visto porque yo he visitado varios países de América Latina. He estado en Colombia, he estado en varios, en Perú, he estado en Panamá, he estado en Costa Rica, en Guatemala, todo. Yo hablo con mis hermanos indígenas allá cuando voy. Yo cuando voy no los escucho al gobierno, yo escucho al gobierno lo que me dicen, pero voy a escuchar a mis hermanos indígenas cuando yo voy allá. Y ahí tengo las dos versiones. Gracias, hermano. Gracias. ¿Su nombre, compañero? ¿No lo dijo? Mi nombre es Felipe Benítez Vázquez, orgullosamente lenca. Muchas gracias. Solo decirle algo, porque usted dijo aquí, ojalá que no me van a poner un punto rojo. Debbie convocó, decía, aquí queda convocada esa interculturalidad superior, la que cuestiona el papel del Estado.
Creo que ese es justamente responder a esa convocatoria, cuestionarlo, y es lo necesario. Realmente los pueblos no se pueden acomodar. Una sociedad acomodada es un Estado fracasado. Así es que, ojo con eso. Hemos estado en la construcción de esta CELAC social escuchando todos los días las demandas de los pueblos, de las organizaciones, diciendo esto se tiene que corregir, esto tiene que ser diferente. Y eso es justamente lo que deben de hacer estos pueblos que luchan, nunca acomodarse, compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras y compañeres. Yo soy Reinaldo Barahona, indígena de la etnia Tolupán del departamento de Yoro, representante de la tribu Las Vegas de Tepemechín del municipio de Victoria. Para no alargar mucho el comentario y repetir mucho de lo que han dicho los panelistas, el compañero Felipe Queslenca, sabemos bien nosotros como pueblos indígenas y campesinos que la presidenta Xiomara Castro no tiene una varita mágica para arreglar los problemas en 2 años o en 3 años, pero sí sería muy importante de que se implementaran leyes que fueran más favorables para nosotros los indígenas y campesinos y gente del pueblo. Para no volver a decir lo mismo, pues sí me gustaría que se tratara con más seriedad el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y se adhiera Honduras al Acuerdo de Escazú y se ratifique la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Con esas leyes nosotros nos daríamos por bien servidos para nosotros implementar de nuestros pueblos, en compañía con el gobierno, con el Estado, el saneamiento de nuestros territorios tribales, porque han estado siendo enajenados. Nuestros derechos no han sido respetados, han sido violentados por ladinos, por mestizos, por personas ajenas a nuestros territorios que se han metido basados al engaño y en varias ocasiones por la fuerza. De una forma, la compañera lo dijo anteriormente, que no hay indígenas sin territorio. Y nosotros pues ya perdimos la lengua materna, estamos perdiendo usos y costumbres y ahora por poco y perdemos nuestros territorios. Por eso la resistencia de nosotros como pueblos indígenas no hace 15 años que comenzó. Como el golpe de Estado hoy se conmemoró, nosotros desde que nacemos estamos en resistencia. Desde siglos anteriores nosotros hemos vivido en resistencia y bajo esa resistencia nosotros hemos conservado ese poquito de tierra que todavía nos han dejado en nuestros territorios. Por eso solicito en nombre del pueblo Tolupán y en nombre de los pueblos indígenas de Honduras el saneamiento en nuestro territorio que se implemente desde el gobierno de Xiomara Castro. Gracias. Gracias, compañero. Había otra compañera. Aquí el compañero. Buenas noches, mi nombre es Roy Guevara Arzú, soy presidente del Movimiento Federalista Panafricano para América Latina y el Caribe, es presidente de OFRANI y también de la COMPA. 2 preguntas importantes, en vista que aquí estamos tratando un tema de la afrodescendencia, pero fundamentalmente que tienen que ver con todos esos acuerdos, con todos esos convenios. Cuando en Honduras impulsamos la ratificación del convenio 169, la realidad es que pensábamos que teníamos resuelto todos nuestros problemas de derechos territoriales y los principales derechos humanos. Y no ha sido así. Evidentemente, registramos la expulsión de nuestros territorios y registramos también asesinatos, persecución en nuestras propias tierras. Imposibilidad de poder crecer y desarrollarnos con base, digamos, a acciones afirmativas con planes, programas y proyectos de crecimiento y desarrollo. La preocupación mía es con base a otros convenios que tienen que ver con el cambio climático, con acuerdos bilaterales, multilaterales en estos organismos
donde en realidad los representantes son los gobiernos. Y la pregunta va dirigida a los representantes de gobiernos en nuestro territorio, en vista que ya se ha manifestado acá de que hace falta la representación de la sociedad civil de los pueblos afrodescendientes en este caso. ¿Qué estrategia tiene el gobierno para hacer participar tanto en los informes de país como en el diseño de las propuestas hacia estos organismos, con participación eminentemente de las representantes de la sociedad civil que conformamos estas comunidades culturalmente diferenciadas? Creemos de que estamos en realidad ante una escalada que generan a la vez nuevos acuerdos construidos allá, donde se maneja el poder. La segunda pregunta es, sabemos nosotros que para resolver la problemática, si no somos incidentes económicamente, no vamos a ser incidentes políticamente. ¿Cómo podemos generar entonces esa garantía de la participación en el sistema político que nos permita crear condiciones para resolver los problemas que más nos duelen? Gracias. Muchas gracias. Serían estas tres por factor tiempo, ya solo nos quedan 10 minutos y tenemos que dejar las palabras de cierre de cada uno de los panelistas. Yo dejaría que empezáramos con María Felicita y luego continuar por allá. Si nos queda el tiempo, dejaríamos las últimas intervenciones, sin embargo, aquí para proceder. Bueno, agradeciendo las intervenciones de los compañeros, buenos retos y buenos desafíos. Creo que como representantes de los pueblos y del gobierno, es el momento de ajuntarnos y reconstruir juntos, por ejemplo, la política pública, por ejemplo, los procesos de consulta, para que sean efectivos y respaldados conjunto, pueblo y Estado. Porque muchas veces se hacen cosas, pero los pueblos no tienen esa participación democrática. Y nosotros desde la Dirección de Pueblos ya hemos tenido acercamientos de asesoría técnica con las organizaciones de sociedad civil que están trabajando con los territorios. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que como yo vengo de espacio de sociedad civil y vengo de los pueblos, nada sin los pueblos y nada sin la participación de sociedad civil en el Estado. Por eso lo decía al inicio, los que venimos de espacios de sociedad civil tenemos una claridad de qué queremos y qué queremos dejar, y que un día digan, valió la pena que esté María Felicita López ahí y valió la pena que esté Naama López, porque somos de los pueblos y nos debemos a los pueblos. Por eso es importante que los pueblos aprendan a hacer propuestas y también nosotros reconocer y aceptar que fallamos, porque sabemos que muchas veces en nuestro país se han creado políticas, leyes, pero no las conocemos, ni las políticas. Y ahora no, queremos hacerlo diferente, con la participación de los pueblos, nada sobre los pueblos y sin los pueblos y sin las mujeres. Porque yo vengo de un territorio y que sé que que he luchado históricamente ante mis compas y que aquí están muchos de los compas que creo que hemos enfrentado batallas, pero las hemos ganado. Y si aquí nos proponemos batallas, conjuntos las vamos a ganar. Gracias. Compañero Johannes. Ahí está el micrófono, 2 minutos. Bueno,
como reflexión final, para evitar la cantidad de dolores, porque cuando la gente tiene un dolor busca al médico. El médico para todos estos dolores sería que se establezca al interior del Estado instancias de interlocución y de concertación tanto con los pueblos afrohondureños como con los pueblos indígenas. Un poco en clave de lo que existe en Colombia, que existe la MPC de los pueblos indígenas. Todo proyecto, obra o actividad o medidas legislativas o administrativas debe pasar por allá, y si no pasa por allá no es ley. Los pueblos afrocolombianos, ¿qué logramos? Mediante una demanda que presentamos ante la Corte Constitucional, se aperturó por omisión legislativa crear el Espacio Nacional de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. ¿Y ahí qué pasa? Ahí pasan también todos los proyectos, obras o actividad. Y esos espacios que tienen el rostro o la geografía étnica nacional. Y está representada en esos espacios. Entonces creería que eso les puede servir acá, en Honduras. Porque ustedes saben que la vida es una copia mejorada. Y para que se mejore, creo que por ahí es un conducto. Gracias, Johannes. Compañera Debbie. Muchas gracias. Yo quisiera en estos 2 minutos abogar también por la diferenciación entre Estado y gobierno. Los gobiernos cambian, el Estado ha permanecido impoluto e intacto a pesar de los cambios del mismo. Bolivia es un referente en el Abya Yala, porque un gobierno impulsó la transformación del Estado y lo convirtió en un Estado plurinacional. Entonces, ojo con eso, nosotros tenemos que tener esa diferenciación. Nosotros hoy por hoy tenemos un gobierno que está impulsando la transformación del Estado y que nosotros como pueblo debemos velar por la continuidad de ese proyecto y que la transformación del Estado sea profunda y se pueda evidenciar en las instituciones públicas, en los operadores de justicia, en las políticas públicas que se puedan generar a partir del mismo. Otra cosa que yo lo quiero decir en estos últimos 30 segundos es que, miren, el capitalismo intenta dividir nuestras luchas y poner las luchas de las mujeres por un lado, las luchas de los negros y los indígenas por otro lado, y así va seccionando la lucha de los ambientalistas por otro lado, y así va seccionando nuestras luchas. Pero este proyecto moderno colonial trae todas esas imbricaciones juntas. Por eso es que usted no puede ser de izquierda y no ser ambientalista. Por eso es que usted no puede ser izquierda y no ser antirracista. Por eso es que usted no puede ser de izquierda y no ser antimachista. Porque ese combo vino junto y junto tiene que caer. Y junto lo tenemos que tumbar. Pero si yo espero que la incorporación y la visibilización de los pueblos indígenas y negros la libren los negros y los indígenas, yo como mestizo o como mestiza tengo un problema, porque no estoy identificando que esa invisibilización me afectó también a mí y me desarraigó también a mí y me negó la posibilidad de poder conocer otra cosmovisión e interactuar profundamente con ella y reconocerme dentro de ella. Entonces, no nos dejemos engañar, compañeros. Y como una vez lo dijo el Che Guevara en su discurso en la ONU, no tenemos que descuidarnos, pero ni un tantito así. Y no podemos confiarnos, pero ni un tantito así. Este proyecto lo tenemos que defender y lo tenemos que acompañar. Y lo tenemos que, si es necesario criticarlo a lo interno, Felipe, se critica al interno, nadie lo va a vetar por eso, pero sí necesitamos acuerparlo, arroparlo y transformarlo a base de ideas también. Muchísimas gracias, Sereme. Muchas gracias. Hemos escuchado las diferentes ponencias. Queremos decir que el peor enemigo de la unidad de nuestros pueblos es el imperio que somete al pueblo indígena originario campesino,
que descuartiza al movimiento indígena originario campesino. El gringo, como lo decimos nosotros, el cara o gringo, siempre va a ser mentiroso, siempre va a ser un corrupto, siempre va a ser un flojo y siempre va a ser un traidor. El indio o el indígena solo salva al indígena, pero el cara, el gringo nunca va a salvar a un indígena, más a lo contrario lo va a someter, lo va a dividir, lo va a descuartizar para saquear su tierra y territorio. Por eso, unidad, mis hermanas y hermanos, para seguir fortaleciendo esa integración de nuestros pueblos, para seguir fortaleciendo esa ideología orgánica y política que tenemos en cada estado. Simplemente eso, muchas gracias. Agradecida por esta oportunidad. Creo yo que este proceso que estamos emanando sin duda es un proceso de lucha que tenemos como pueblos indígenas, como pueblos afrobolivianos, pero cada nación, cada pueblo construye también su camino y cada población ve las dificultades y decide plantearlas. Si por un lado resistimos, por el otro lado construimos. Si por un lado peleamos, por el otro lado proponemos. Y creo que es necesario tratar de transversalizar estas luchas para no simplemente quedarnos en una ala del barco, sino estar en ambas, para poder realmente remar y que el Estado no llegue a una estabilidad, pero de manera integral, holística, en todos los ámbitos. Y nosotros como Asociación de Mujeres Afrobolivianas, como parte del Estado Plurinacional de Bolivia, manejamos el eslogan de construyendo el patriarcado y construyendo un mundo libre de violencia. En estos últimos tiempos, una nueva esclavitud que se está dando es que hay mucha violencia sexual infantil, porque 228 niños son abusados en América Latina cada hora, y creo que son nuevos tipos de esclavitud a los cuales tenemos que abrir los ojos, y no simplemente como parte de un colectivo, sino como parte de la sociedad, y unirnos a estas luchas que nos va a hacer también parte de este gran pueblo, pero que no somos permisivos con ningún tipo de violencia y todos vivimos en un Estado de Derecho. Gracias. Desde Bolivia les traigo el abrazo y el saludos revolucionario de nuestras hermanas y hermanos afrobolivianos. Bueno, simplemente una reflexión final. No puede haber socialismo con racismo. No se puede hablar de igualdad si hay discriminación. Y eso implica todo un proceso de transformación estructural de ese Estado heredado de la colonia. Y eso significa que los sujetos que han sido afectados precisamente por ese Estado racista necesitan incorporarse a ese proceso de transformación, como lo han hecho históricamente. Nosotros hemos contribuido a los procesos de construcción y la independencia de las naciones, de las luchas populares, de hoy, de los proyectos políticos, y necesitamos mayor amplitud de parte de los que de una u otra manera desconocen o ignoran o hemos sido formados en una escuela donde el racismo y la discriminación son un elemento que lo constituyen, porque es parte de la dominación, vamos a decir, de clase, porque estamos hablando de un sujeto político. Erosionándonos, nos van a seguir erosionando, nos vamos a seguir siendo vulnerables y vamos a tener que languidecer con la historia. Ya lo dijeron los hermanos tolupanes, también ellos están en proceso de perder su lengua. Entonces, tenemos que, y de esta manera también convoco a los otros compañeros, compañeras de las organizaciones indígenas y afros en Honduras, para que nos autoconvoquemos mejor, para integrar una instancia de incidencia en el Estado, ahora que tenemos un gobierno que sopla con viento a nuestro favor, y nos replanteemos una política clara de educación superior
o de educación, todo el sistema educativo específicamente para pueblos indígenas. Sí, necesitamos participar en la interculturalidad, pero teniendo claras las diferencias y también las desventajas. Y las ventajas, por supuesto, porque tenemos muchas ventajas, tenemos la capacidad de resistir, y cuando todo el mundo haya sucumbido en este planeta, los últimos que vamos a sucumbir somos los de los pueblos indígenas, porque hemos sido resilientes por siempre. Así que los animamos a retomar desde la educación toda este reto de reconvertir la educación como el instrumento para el cambio, para la justicia, para que la izquierda consolide un proyecto de pueblo. Muchas gracias. Gracias. Solamente a los compañeros que están atrás, pedirles que todavía no hemos terminado, y por el respeto que merecen nuestros panelistas, por favor, puedan guardar silencio para poder culminar con esta plenaria. Yo quiero concluir con una frase muy popular en República Dominicana, cuando en los barrios y a las comunidades llegan los técnicos de los gobiernos y de los organismos internacionales con el discurso, ¿no? Le dicen: no nos vendan sueños. Y digo esto aquí porque también el hacer sociedades interculturales y libres de racismo y discriminación no es una tarea exclusiva de los pueblos originarios y los afrodescendientes. Es una tarea y un compromiso de todos y de todas. No podemos seguir soñando y pensando que podemos transformar y hacer procesos revolucionarios dentro de un esquema de un Estado racista, que es lo que tenemos. No nos engañemos. No podemos exigir la visibilidad en los organismos multilaterales como Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas está cooptada por la farmacéutica, por el extractivismo. Y por último, como de nuevo tengo que regresar a mi isla, en todo lo que he estado aquí, en la mayoría de los discursos, siempre escucho el reconocimiento de los libertadores, de los independentistas. Pero no escucho, y me da mucho dolor, que a los independentistas de nuestras Américas recibieron dinero, armas y ejército de parte de la revolución haitiana. Y yo quiero pedirle a este salón que hagamos un fuerte aplauso de solidaridad con Haití. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras, sobre todo por haberme cedido el alto honor de dirigir una discusión que el tiempo nunca sería suficiente para realmente terminar de hablar de esa problemática, pero también de esas soluciones. Y creo que para finalizar, es merecido un fuerte aplauso para estas luchadoras, estos luchadores, pero también los que están de este otro lado, compañeros y compañeras que resisten, que trabajan, que luchan cada día para realmente dignificar esta patria, para dignificar esta matria, para hablar realmente de la construcción de un Estado plural. Ustedes están haciendo ese camino y sería justo y necesario decir: acompáñennos como pueblos indígenas, como pueblos garífunas, como pueblos negros de habla inglesa, hacia la construcción de ese Estado plural, de ese Estado pluricultural y plurilingüe. Así que muchas gracias, tengan ustedes una muy buena noche y sigamos construyendo matria y patria. Solo un anuncio: en el Hotel Juan Carlos se encuentran las cenas en el Salón Sortilegio, ¿verdad? Pueden pasar a aquel hotel para que puedan cenar. De igual forma se les informa que va a estar tocando Café Huancasco.